Desde lo alto, se ve un campo de batalla devastado donde innumerables cuerpos están esparcidos por los acantilados rocosos mientras alguien observa esta horrible escena. En medio de este caos, tres maestros luchadores se reúnen, el abad Haiyun Jin Chun de Shaolin, el líder de la secta Monte Hua, San Wang, y el jefe del clan Namgung, Huang. Notan que su oponente está completamente agotado y se dan cuenta de que esta es su oportunidad de oro para eliminarlo. Este oponente, con el pelo largo y oscuro y los ojos rojos brillantes, se vuelve hacia ellos y fríamente les dice que solo ellos quedan. Los tres líderes se preparan para enfrentarlo, y Haiyun Jin Chun grita, llamando a los demás a prepararse para la batalla. El oponente de ojos rojos carga ferozmente hacia ellos. Haiyun Jin Chun logra bloquear el ataque del oponente, pero es empujado hacia atrás por la fuerza del impacto, lo que enfurece al abad, Haiyun Jin Chun, quien lo llama un maldito demonio celestial y desata la técnica de la palma de los 1000 Budas. Pero el demonio celestial hábilmente evita el ataque, declarando que lo matará primero. Haiyun Jin Chun suplicó a sus camaradas, diciéndoles que dejaran de mirar y lo ayudaran de inmediato. Wang y Huang corrieron en ayuda de sus compañeros mientras se luchaba desesperadamente, defendiéndose de los ataques del demonio celestial. Desatan sus propios ataques. Uno usa el destello de la flor de ciruelo, y el otro, los 10.000 truenos regresan a uno y cargan hacia él con la intención de matar. Logran infligir graves heridas al demonio celestial. El abad aparece desde detrás del demonio celestial y lanza otro ataque, deseándole a su oponente paz en su próxima vida. Pero el demonio celestial hábilmente esquiva el ataque y asesta un golpe fatal usando su energía demoníaca para arrancarle la columna vertebral de su cuerpo. El abad cayó, un cadáver sin vida en medio de la conmoción de sus camaradas que estaban paralizados en su lugar. El demonio celestial, Son Chaeon, se alza victorioso, sosteniendo la cabeza del abad, anunciando su muerte y que es hora del siguiente. Los oponentes restantes lo llaman un monstruo. El demonio celestial se abalanzó sobre ellos, pero Huang hábilmente usó su movimiento especial para retirarse rápidamente, luego ordenó a su compañero que también se alejara. El demonio celestial saltó sobre Wang, quien intentó bloquear su ataque. Se revela que este luchador es el demonio celestial, Son Chaeon, el hombre que ahogó las llanuras centrales en sangre. Para enfrentar su destreza marcial, inigualable bajo los cielos, todos los maestros de élite de las 9 grandes sectas se reunieron. Pero esta alianza fue llevada al borde de la destrucción. En otra escena de la batalla, el demonio celestial se burla de Wang, preguntándole si ya ha elegido su tumba, luego aclara con una sonrisa que se refería a la tumba de su oponente, no a la suya propia. En el calor de la batalla, Wang desata su técnica llamada lluvia de 10.000 flores. A pesar de la intensidad de la situación, se muestra al demonio celestial agarrando su espada con una insistencia interna de que aún no ha terminado, y un recuerdo fugaz de un momento pacífico bajo un árbol en flor pasa por su mente. El demonio celestial se asegura a sí mismo que no puede morir ahora y convoca la quinta forma de la espada del espíritu demoníaco, lanzando un ataque devastador conocido como el golpe del dragón demonio negro. El ataque hiere fatalmente a Wang, quien cae muerto después de un grito final. En el momento de su muerte, Huang embosca al demonio celestial con su propio ataque llamado Supremacía Trascendente, que rodea al demonio celestial con una red de golpes sucesivos y afilados. El demonio celestial admite que el ataque fue doloroso, llamando a Huang una rata, pero se burla de él diciendo que el golpe no fue más que una cosquilla, lo que aturde a Huang. El demonio celestial contraataca con un contraataque feroz que le corta los dedos a Huang y le corta la cara, haciendo que Huang grite de agonía. En sus momentos finales, Huang desata su furia sobre John Cheon, maldiciéndolo y llamándolo perro del culto demoníaco. Huang decidió usar su velocidad superior, moviéndose ágilmente de una posición a otra para confundir al demonio celestial, luego lanza su último ataque desesperado después de aparecer detrás del demonio celestial, gritando a todo pulmón para que el demonio celestial simplemente muera ya, declarando que su vida maldita terminará aquí después de apuñalarlo por la espalda con su espada. En ese momento crucial, una visión de una mujer y 2 niños sosteniendo linternas se vuelve clara en la mente de Son Chaeon, y murmura que todo está claro ahora, y que es hora de terminar con esto. El demonio celestial gritó, repitiendo sus palabras, anunciando en voz alta que el final había llegado y que esta interminable disputa ahora terminaría. El demonio celestial hundió su espada en su propio pecho. La espada atravesó el cuerpo del demonio celestial y salió por el otro lado, alojándose en el pecho de Huang. Aunque Huang había perforado su corazón, el demonio celestial permaneció de pie.
El demonio celestial se gira y decapita a Huang. Huang se pregunta con terror cómo su oponente aún puede estar vivo después de una herida tan fatal y se da cuenta de que realmente ha superado los límites humanos. En su último aliento, Huang susurra una horrible revelación de que este ser no es solo un demonio, sino el demonio divino. Y con eso, Namgun Huang también encuentra su fin. Después de aniquilar las 9 grandes sectas con sus propias manos, el demonio celestial John Cheon yacía muriendo en medio del desolado campo de batalla. En sus últimos alientos, susurró los nombres de Jungba, Seok y Yonga. Preguntándose si esta venganza fue suficiente, su espíritu se traslada al pasado donde recuerda el comienzo de su viaje en una pelea que estaba luchando hábilmente mientras sus oponentes lo llamaban un bastardo arrogante y cuestionaban la fuente de su confianza. Recuerda haber visto de nuevo el rostro de su joven maestro, dándose cuenta de que este era el punto de partida de su camino. Su vida antes de eso eran solo pequeñas peleas por la supervivencia y constantes andanzas con su única espada. Tenía que matar para ver el sol del día siguiente en un ciclo interminable de masacres vacías, haciéndole cuestionar el significado de esta existencia fugaz. Luego conoció a Yunhua, quien le dijo que entendía su sufrimiento, comparándolo con sus disputas diarias en el mercado, sus luchas en el trabajo y el cuidado de sus hermanos menores que eran una pesadilla para ella. Pero admitió que eran la parte más dulce de su vida, y se convirtieron en su razón para vivir después de que perdió a sus padres y casi se rindió. Entonces ella sugirió que él tratara de encontrar su propia razón para vivir. Derrama lágrimas al recordar su deseo de vivir junto a ellos. Ellos, que le dieron a él, que solo conocía la muerte, una razón para vivir. Pero después de perderlos, volvió a tomar su espada para vengarse. Describe su vida como una sin raíces, a la deriva de un lugar a otro. El demonio celestial preguntó en un amargo desafío qué significado podría existir en tal existencia. En sus momentos finales, se dio cuenta de que el significado que había buscado durante mucho tiempo estaba con ellos todo el tiempo. Se cuenta que durante 15 años, caminó por un solitario camino de derramamiento de sangre. Su espada se volvió opaca e incontables cicatrices cubrieron su cuerpo. Finalmente, logró su venganza después de sacrificar todo lo que tenía. Mientras miraba su último amanecer, la espada se le resbaló de la mano, y aquí yace el demonio divino, John Cheon. De repente, su conciencia se despierta con un fuerte ruido, haciéndole preguntarse si ha terminado en el infierno. Escucha a una mujer sugiriendo que su hijo herede las artes secretas del clan Yonghua porque el heredero legítimo, su hermano mayor, ya no puede practicar artes marciales debido a un desafortunado accidente. John Cheon se da cuenta de que no está en el infierno y se pregunta qué está sucediendo realmente. Un niño pequeño se levanta para objetar ferozmente, insistiendo en que su hermano mayor todavía está vivo y bien, y que las artes de la familia principal no pueden transmitirse fuera de su linaje. Otra chica agrega que las artes de su abuelo pertenecen solo al clan Yunghwa, incluso si su hermano no puede entrenar, y que la mujer ni siquiera es del linaje de la madre. John Cheon mira a los niños con su ojo brillante, completamente desconcertado por esta extraña situación. Después de darse cuenta de que está en el cuerpo de otra persona, John Chae sonríe sardónicamente, mientras que el hombre frente a él declara que a este ritmo, no llegarán a un acuerdo y decide hacer una sugerencia. El hombre, habiendo oído hablar de la pobreza de los hermanos hasta el punto en que apenas tienen suficiente para comer, sugiere apostar con dinero. Mientras que Hua Mu-jin, el cuerpo habitado por John Cheon, apuesta todas las artes secretas del clan Yunghwa en un duelo. Con el ganador llevándose todo, luego pide su opinión sobre esta oferta. El niño pequeño objeta de inmediato, preguntándose cómo pueden aceptar este desafío cuando su hermano ni siquiera ha podido comenzar a entrenar debido a su locura, y la niña lo ve como un truco claro incluso para un niño. John Cheon se siente aburrido por esta discusión y pregunta a los dos niños quién es Hua Mu-yeon, luego declara con confianza que él es el demonio divino, John Cheon, dejando a los dos niños desconcertados. La mujer recibe su declaración con sarcasmo, preguntándole su identidad de nuevo. Repite que él es John Cheon, a quien el mundo llama el demonio divino. El segundo hijo del gremio de comerciantes de Cheonghua, John Daebo, se ríe de esta afirmación, considerándola ya no graciosa, y sugiere sarcásticamente que afirmara ser el rey Yama mismo. Mientras tanto, los dos niños notaron que la condición de su hermano está empeorando. La mujer dio un paso adelante y dijo que la locura que sufre, un estado de trastorno mental acompañado de ataques de gritos y violentos estallidos, está empeorando. La cabeza del gremio de comerciantes de Cheonghua, Bu Choyon,
Comenta que el destino de la familia Junghwa ya está sellado con el hijo mayor en este estado y les dice a los niños que está diciendo esto debido a sus lazos de sangre y que tampoco estaría mal para ellos. Bu Choi-jeon declara que no hay necesidad de más palabras y considera su silencio como un acuerdo para el duelo. Ella fija el duelo para el 5º día del mes que viene en el pabellón Sombra Voladora. Hong Dae-bo confirma que es una promesa entre guerreros y advierte al demonio divino John Cheon de las consecuencias de romper este acuerdo antes de irse. Después de que se van, la niña pregunta preocupada qué harán, recordándole a su hermano que nunca antes ha blandido una espada correctamente. Jun Chaeon la oye y pregunta si está hablando de él. A Jun Chaeon le parece muy divertido que nunca haya blandido una espada antes e intenta reunir su energía interna de golpe, solo para descubrir con sorpresa que es completamente inexistente. Su horror crece cuando se da cuenta de que este nuevo cuerpo es extremadamente débil, con músculos y huesos frágiles que ni siquiera pueden sostener una espada. En un estado de negación, la niña le grita que pare. La niña se acerca a él y le suplica que entre en razón, aunque esté loco. Considerando que ninguna persona cuerda se quedaría quieta sosteniendo eso, su hermano la llama tonta por sus palabras y le dice que se disculpe inmediatamente por insultar a su hermano mayor, pero ella se niega a llorar y grita mientras huye que sus padres murieron por su culpa. John Chaeon observa a la niña mientras se va corriendo, y el chico le dice que su hermana suele actuar así y le pide que la entienda, luego se excusa y también se va. Dejado solo, John Chaeon está perplejo por el trato de los niños hacia él como un loco y encuentra toda la situación muy extraña. Recuerda claramente haber decapitado al líder del clan Namgun y todavía siente la sofocación que sintió cuando la espada le atravesó el corazón. Había completado su venganza por Junghwa y sus hermanos, y se suponía que debía cerrar los ojos en paz entonces. Pero ahora se encuentra en este nuevo cuerpo y se pregunta cómo sucedió esta extraña transformación. En medio de su confusión, se pregunta cómo volvió a la vida en este cuerpo, se pregunta sobre la identidad de los dos niños que se parecen a Seo Kiyonga, y rechaza la idea de estar loco, llamándolo una tontería. De repente, un hombre corre hacia él llamándolo joven maestro y lo regaña por salir con un cuerpo tan frágil. El hombre llamado Masuk expresa lo preocupado que estaba por él. John Cheon le pregunta quién es, señalando que parece conocerlo bien. Masuk piensa que es otro ataque de locura y explica que es un sirviente de la familia Junghwa. Masuk le recuerda que antes, debido a su gran talento marcial y sabiduría, innumerables sectas querían tomarlo como su discípulo. Luego explica que es Hwa Mu-jeon, el heredero de 23 años de la familia Junghwa, y esta es la 6205 veces que le ha explicado esto. Jun Cheon duda de sus palabras, preguntándose cómo podría ser tan magnífico mientras su energía interna, Dantian, está en este estado patético y porque todos lo tratan como a un loco. Masuk duda antes de decirle que todo comenzó hace 17 años en una escena del pasado, en un duelo justo y limpio sin el uso de fuerza interna. Hwa Mu-jin aparece a la edad de 6 años, desafiando al Cheon Dae-bo de 9 años. Dae-bo se burla de su petición, pero acepta. Masuk le dice que no sabe quién solicitó el desafío primero, y los chicos luchan en ausencia de adultos. Durante la feroz pelea, Hwa Mu-jin admira la habilidad de Dae-bo para bloquear todos sus ataques y se pregunta si este es el talento que el sexo justo codiciaba. Cheon Dae-bo repitió las reglas del duelo burlonamente, una pelea justa y justa con las manos desnudas. Mu-jin entonces se confundió preguntando, ¿de qué estás hablando de repente? De repente, Dae-bo lo llama mocoso tonto y usa su fuerza interna en su ataque, derribando a Hwa Mu-jin al suelo. Hwa Mu-jin le pregunta a su rival, a quien todavía llama hermano, por qué está usando el puño de las 7 heridas cuando habían acordado no usar la fuerza interna. Dae-bo se burla de él por seguir llamándolo hermano en esta situación y le dice que este es de hecho el puño de las 7 heridas de la secta Gongdon, y se sabe que sus efectos posteriores no son una broma. Dae-bo continúa su jactanciosa charla, diciéndole a Hwa Mu-jin que ha estado probando el puño de las 7 heridas recientemente, y justo la semana pasada, golpeó a uno de sus compañeros discípulos con él porque era arrogante, y ese discípulo todavía está al borde de la muerte incluso ahora. Luego le pregunta a Hwa Mu-jin cómo está y continúa golpeándolo usando su energía interna. John Cheon finalmente entiende por qué lo tratan como a un loco y le parece lógico si estos son los efectos posteriores del puño de las 7 heridas. Piensa con rabia que Dae-bo destruyó su energía interna, Dantian, y lo dejó loco. Sin embargo, descaradamente lo desafió a un duelo para apostar todo el legado de la familia Junghwa.
John Cheon le pregunta al sirviente Masok cómo se lidió con ese sinvergüenza en ese momento, y Masuk responde que la decisión dependía del antiguo jefe del clan, el padre de Hua Mujin. Masuk explica que Daibo no solo era el sobrino del antiguo jefe del clan, sino también el joven maestro del gremio de comerciantes de Chonghua, un gremio clasificado entre los 10 primeros en las llanuras centrales. Por esta razón, Daebo recibió solo una reprimenda menor y el caso se cerró. John Cheon está disgustado por la idea de que el padre simplemente reprendió a quien causó la discapacidad de su hijo y describe a la familia como patética. Luego pregunta por el destino de esos padres. Masuk le dice que la locura de Hua Mujin estaba empeorando día a día, y su padre había incurrido en deudas masivas tratando de curarlo. Hace 9 años, la enfermedad de la dama empeoró y falleció. 3 años después, el jefe del clan también murió, agobiado por las deudas. John Cheon recordó lo que la gente decía después de la muerte de sus padres, susurrando a sus espaldas que estos padres habían criado a un hijo malcriado, sufriendo por su culpa hasta que murieron. Considerando que Hua Mujin era como un niño que había devorado a sus padres, dejando atrás solo a sus lastimosos hermanos menores, y que la reputación de la familia Yonghua estaba acabada. Masuk concluye su historia que no queda nada de la familia Yonghua, sino las deudas acumuladas para tratar a Hua Mujin, 2 sirvientes, una docena de guerreros y, finalmente, sus 2 hermanos menores, Hua Dojin y Hua Soyeon. Aquí, John Chae-yeon entiende por qué la niña estaba enojada y acusó a su hermano de causar la muerte de sus padres. Una enfermedad había destruido a toda la familia. John Chae-yeon junta todas las piezas, beneficiándose de lo que leyó en los libros de historia en la habitación de Hua Mujin. Confirma que él, el demonio divino John Cheon, sí murió después de su batalla contra las 9 grandes sectas y que han pasado 30 años desde entonces. Su sentido del tacto prueba que esto es realidad, y concluye que ha reencarnado en el cuerpo del hijo mayor de la familia Yonghua, Hua Mujin, un hombre loco sin energía interna. Como todos los que tenía que matar ya estaban muertos, no tenía sentimientos de arrepentimiento ni apego a su vida pasada. Ve dibujos de sus hermanos menores deseándole una pronta recuperación y encuentra su destino lastimoso, recordándole a los otros niños en su vida pasada. Decide que, dado que debe vivir en este cuerpo, ayudará a estos 2 niños, aunque sea un poco. John Cheon determina que el mayor obstáculo ante él es el gremio de comerciantes de Cheonghua. Como son los que dejaron este cuerpo en su miserable estado, su primer objetivo es prepararse para el duelo contra Cheon Daibo, y debe al menos alcanzar la etapa de principiante en artes marciales antes de entonces. John Cheon contempla su nueva situación, dándose cuenta de que debe comenzar todo desde cero, lo que le recuerda sus primeros comienzos en el aprendizaje de las artes marciales. Cuando incluso respirar era una tarea difícil, comienza tratando de reunir energía, pensando que gracias al talento innato del dueño original del cuerpo, ni siquiera necesita el proceso de sentir la energía. Solo cerrar los ojos era suficiente. Mientras la energía se concentra en su cuerpo, de repente se desmaya inconsciente. 2 de los ancianos de la familia en Masak corren hacia él, preguntándose qué le está pasando. Después de que uno de ellos lo revisa, grita que el joven maestro Hua finalmente ha muerto. Pero vuelve a revisar su pulso para descubrir que no solo está vivo, sino que su pulso se ha vuelto más saludable que antes, lo que le disgusta, y se pregunta por qué su salud ha mejorado. Cuando Son Chaeon recupera la conciencia, le pregunta al anciano sobre el secreto de este cuerpo, explicando que el dolor era insoportable cuando trató de formar su energía interna, Dantian. Uno de ellos le dice que su cuerpo tiene una constitución especial. Escuchó de un gran monje en Shaolin que se llama el cuerpo marcial celestial puro. Son Chaeon recibe este nombre con asombro, y el anciano continúa explicando que es un raro cuerpo heroico elegido por los cielos para caminar por el camino recto, lo que hace reír al anciano y enfurece a John Cheon. John Cheon explica el problema, que es que esta constitución física está completamente en desacuerdo con las artes demoníacas. Si un cuerpo nacido con energía justa pura intenta aprender artes demoníacas, sufrirá un dolor extremo y puede morir. John Cheon se desespera, pensando en otros tipos de cuerpos divinos, preguntándose por qué de todos los cuerpos que conceden los cielos, tuvo que obtener este en particular. Se da cuenta de que está en un verdadero problema, ya que el duelo es solo dentro de 2 meses. Más tarde, le pregunta a su sirviente, Masok, sobre la identidad de estos 2 ancianos, y le dicen que son el jefe de la familia Yonghua, Dubaeksan, y el anciano Hwan Bong. Yeon-chan recuerda sus expresiones faciales cuando se derrumbó, como estaban hablando de que su condición empeoraba y que debían prepararse para lo peor.
Se da cuenta de sus malas intenciones y se jura a sí mismo que no morirá. Después del incidente, Ma-seok le dice que estuvo postrado en cama durante 3 días enteros. Jong-cheon está sorprendido por la duración de su apagón y piensa que este cuerpo maldito lo matará incluso antes de llegar al duelo. Le dice a Ma-seok que se calle porque su voz le está dando dolor de cabeza y le dice que necesitará una espada para el duelo y le ordena que vaya inmediatamente y le haga algunas espadas. Ma-seok parece confundido y explica que tienen que preocuparse por su próxima comida, así que, ¿de dónde sacarán el dinero para comprar espadas? Jong-cheon se sorprende de que la familia no tenga nada de dinero. Ma-seok explica que actualmente están pidiendo dinero prestado a una secta poco ortodoxa llamada la Sala de Baino, y debido a las tasas de interés exorbitantes, se están ahogando en una deuda masiva. Jong-cheon concluye que este es de hecho un clan caído, y primero debe resolver el problema del dinero. Entonces se le ocurre una idea, y le pregunta a Ma-seok con pretensiones ya que ya se están ahogando en deudas. ¿Qué daño hay en añadir más? El sirviente Ma-seok muestra su sorpresa ante la idea de pedir más dinero prestado, pero Jong-cheon lo ignora y le ordena que escriba una carta a los 2 ancianos, diciéndoles que se va a dar un pequeño paseo. Cuando llega la carta, Du Baekson está enojado porque el joven maestro Hwa va a la sala de Bano otra vez, mientras que Hwan Bong desestima el asunto, creyendo que simplemente lo rechazarán en la puerta. Pero Du Baekson expresa su preocupación de que provocar la sala de Bano pueda hacer que la facción social haga un movimiento. Mientras tanto, Jong-cheon llega con Ma-seok a la sala de Bano, la sede del prestamista. Jong-cheon le pide al guardia que le diga a su líder que Hwa Mu-jin del clan Jung-hwa ha venido a verlo. El guardia, Kang No, rechaza groseramente su solicitud, aconsejándole que vaya a apostar tranquilamente antes de que lo enfade. Jong-cheon insiste en ver a la persona a cargo, lo que enfada al guardia, pero Ma-seok interviene rápidamente, tratando de calmar la situación diciendo que su joven maestro está un poco enfermo. Otro hombre llega preguntando sobre la conmoción, y el guardia le dice que este tonto quiere ver al líder. Jong-cheon se da cuenta de que el nuevo hombre es el que está a cargo. El hombre identificado como el subdirector Ma Hong-bo pregunta por qué quiere ver al líder, y Jong-cheon responde que vino a pedir más dinero prestado. Al escuchar esto, Ma Hong-bo le da la bienvenida como cliente, le dice que no hay necesidad de ver al líder para este asunto, y lo invita a entrar. Una vez dentro, Ma-seok le ruega a Jong-cheon que regrese, expresando su mala sensación sobre este lugar. Pero Jong-cheon se niega, señalando que ya han llegado hasta aquí. Ma-seok explica su miedo, relatando una historia que escuchó sobre uno de los verdugos de la sala de Baino que mató a un vagabundo en un abrir y cerrar de ojos abriéndole el pecho. Añade que este verdugo es un maestro de la técnica de aniquilación de la mano negra, pero Jong-cheon responde con indiferencia preguntando, ¿y qué? Dentro, Ma Hong-bo les dice que es demasiado tarde para volver atrás ahora y ordena a sus hombres que empiecen. Hwa Mu-jin revela que este era su plan desde el principio. Ma Hong-bo explica que no podrían haber golpeado al hijo mayor del clan Jung-hwa en la entrada frente a los ojos de la gente. Ma Hong-bo se burla de Jong-cheon, diciendo que su familia ni siquiera puede pagar los intereses, y mucho menos el capital, y que no tiene intención de dejar que lo agote como lo hicieron sus padres. Ma-seok cae de rodillas, rogándoles que lo perdonen por venir y que perdonen la vida de su joven maestro. Jong-cheon responde fríamente a la burla de Ma Hong-bo sobre sus padres, diciendo que nunca tuvo padres. Hwa Mu-jin se ve momentáneamente afectado, pensando que la situación le recuerda sus días como Jong-cheon, pero rápidamente descarta el pensamiento y ordena a sus hombres que empiecen, diciéndole a Ma Hong-bo que haga que sus hombres lo disciplinen un poco. Kang No-ho avanza hacia Jong-cheon, llamándolo mocoso arrogante y amenazando con golpearlo, pero de repente grita de dolor antes de que pueda alcanzarlo. Jong-cheon se abalanzó con un movimiento rápido, envolviendo sus brazos y piernas alrededor de los brazos de Jong-cheon, apretando su agarre. Kang No-ho grita de dolor después de que Jong-chae le rompe el brazo y llama a Jong-chae un granuja como una rata que usa trucos baratos. Jong-chae se burla de él, diciendo que sus huesos son frágiles para un hombre de su tamaño y piensa para sí mismo que en este cuerpo débil, usar tales tácticas es mejor que participar en una lucha de poder directa por ahora. Ma Hong-bo se enoja y pregunta a sus hombres qué están haciendo, ordenándoles que lo terminen rápidamente. Los hombres restantes atacan a Jong-chaeon, quien los esquiva con una habilidad superior, lo que lleva a uno de ellos a llamarlo anguila resbaladiza. Jong-chae se da cuenta de que no puede ganar por la fuerza y que usar un movimiento de cabeza es la mejor opción. Aunque recibe un leve moretón, logra derribar a uno de los atacantes con un golpe preciso.
Luego evita rápidamente los ataques del otro guerrero y lo patea con fuerza, enviando al guerrero a volar, quien luego cae pesadamente sobre el otro guerrero. Ma-Seok pregunta preocupado si su joven maestro está bien, y John Cheon responde con calma que está perfectamente bien. Ma-Seok está asombrado y le pregunta dónde aprendió tales artes marciales. John Cheon minimiza sus habilidades, afirmando que no son artes marciales, solo cosas que su cuerpo aprendió naturalmente mientras vivía una vida dura en las calles. Ma-Seok está desconcertado por la idea de que su maestro vivió en las calles, pero admite que es muy bueno. Ma Hongbo decide intervenir, lanzando un poderoso ataque de energía púrpura, desafiando a John Cheon a esquivar este también. John Cheon esquiva el ataque y se da cuenta de que el ataque tenía una pieza de metal en él. Ma Hongbo se dirige a sus hombres restantes, llamándolos tontos patéticos, y les ordena que se vayan ya que él se hará cargo a partir de aquí. Entonces Hua Mujin se vuelve hacia Ma Hongbo y repite su petición de hablar con su líder, preguntando si es realmente tan difícil. Ma Hongbo responde que el líder no es alguien a quien gente como él pueda conocer tan simplemente y le ordena que se pierda. Cuando lo ataca con su gran espada, John Cheon la bloquea con un par de palillos, lo que sorprende a Ma Hongbo. John Cheon explica que no tenía una espada, así que trajo un sustituto, señalando que son muy útiles. John Cheon piensa que este arte marcial es tan desconocido como escuchó. John Cheon encuentra una abertura para atacar. John Cheon no solo bloquea la espada con los palillos, sino que también aprovecha el momento para avanzar y asestar un golpe. John Cheon lo llama rata maldita por seguir esquivando sus golpes, y John Cheon le advierte que si subestima los palillos, vomitará sangre. John Cheon lanza un ataque rápido, haciendo que Ma Hongbo grite de dolor. Ma Hongbo se pregunta con incredulidad cómo un hombre loco sin energía interna podría alcanzar repentinamente este nivel de maestría y duda si este es el Hua Mujin que conoce. John Cheon da un golpe final y explica que escuchó que su familia se estaba ahogando en deudas, así que tenía curiosidad por ver qué tipo de personas eran sus acreedores. Después de que John Cheon tiene a Ma Hongbo bajo control, se burla de él, diciendo que es sorprendente cómo logró extorsionar dinero a la gente con habilidades tan patéticas. Ma Hongbo se enoja y decide mostrarle una muestra de las artes marciales que despreció, declarando que el tiempo de juego ha terminado. John Cheon se pregunta cuándo los despreció, luego Ma Hongbo usa su técnica secreta conocida como el arte de aniquilación de la mano negra de la masacre de la luna celestial gemela. John Cheon responde que ellos eran los que estaban jugando, no él. John Cheon esquiva fácilmente el ataque, sorprendiendo a Ma Hongbo, quien se pregunta por qué estuvo ocultando este nivel de poder todo este tiempo. Después de que John Cheon lo derrota, Ma Hongbo le advierte que no se da cuenta de las consecuencias de sus acciones. John Cheon ignora sus amenazas, diciéndole que no vino a escucharlo y que decirle lo que quiere escuchar lo ayudará a vivir más tiempo. Luego repite con calma su solicitud original, preguntando si podría pedir más dinero prestado. En otra escena, Hua Mujin parece estar disfrutando de lo que está sucediendo, comentando que ha pasado mucho tiempo desde que se ha divertido tanto. Los hombres de Ma Hongbo están atados, mientras que Ma-Seok intenta evitar que John Cheon beba algo, advirtiéndole que es peligroso para su salud. John Cheon comienza a interrogar a Ma Hongbo, preguntándole por qué personas como el que se aferran a cada moneda apoyarían al clan Yunhwa sin ninguna garantía. John Cheon señala que debe haber algo corrupto detrás de esto. Ma Hongbo niega cualquier mala intención, pero John Cheon se burla, diciendo que puede escuchar sus pensamientos girando en su cabeza. John Cheon luego agarra un juego de dados y lo amenaza, diciendo que si se traga 30 de ellos, no podrá hablar incluso si quiere. Bajo amenaza, Ma Hongbo confiesa que el gremio de comerciantes Chunghwa estaba detrás de todo. John Cheon no se sorprende, llamándolos ratas, y le pregunta sobre la naturaleza del trato que hicieron. Después de que Ma Hongbo duda, John Cheon le dice que no es un monje o guerrero atado por el honor y que debe ser leal a sus hombres, no al gremio, porque no les importará incluso si lo cortan en pedazos y todo el lugar se quema. Ma Hongbo se derrumba y revela la existencia de un contrato secreto donde el gremio Chunghwa les pidió que le prestaran al clan Yunhwa cualquier cantidad que quisieran a la tasa de interés más alta posible con el objetivo de ahogarlos en una deuda impagable. A cambio, prometieron que una vez que el clan colapsará, obtendrían sus tierras y una gran recompensa. John Cheon se da cuenta de que la tierra del clan era la garantía oculta. Luego pregunta sobre el valor de los 300 nian que está pidiendo prestados hoy después de un año, y Ma Hongbo responde que alcanzaría alrededor de 5.000 nian según el contrato. John Cheon se ríe, los llama un montón de tontos, y luego procede con el papeleo.
Finalmente, John Cheon pregunta sobre la identidad de los patrocinadores de la sala de Ban-Oh. Ma Jung-bo revela que son la facción Sosol, un grupo dentro de la alianza poco ortodoxa conocida como Samachayan. John Cheon reflexiona sobre el nombre Samachayan, describiéndolos como escoria. Cuando Ma-sok pregunta sorprendido sobre su conocimiento de Samachayan, John Cheon descarta la pregunta, diciendo que explicarlo sería una pérdida de tiempo. En cambio, pregunta impaciente por qué el hombre con su dinero se retrasa. Después de unos momentos, traen una caja llena de dinero, y el hombre la presenta, diciendo que son 300 niang. John Cheon inspecciona las monedas de oro con admiración y confirma que esta cantidad servirá. Le dice a Ma-suk que tome el dinero y deje de charlar para que puedan irse, mientras que Ma-suk todavía se resiste a aceptar el préstamo. Mientras se van, John Cheon les dice a los prestamistas que se aseguren de que la deuda esté claramente registrada en sus libros. Luego añade un mensaje amenazante diciendo que volverá para pagar cada moneda después de arreglar las cosas con sus amigos en el gremio de comerciantes de Chunghwa. También señala que están exprimiendo a la gente común y les advierte que si cruzan esa línea, su destino será sombrío, lo que les hace estar de acuerdo con temor. Cuando se va, Ma Jung-bo murmura maldiciones, llamándolo un joven maestro loco y jurando que verán quién se derrumba primero. A su regreso al clan, Dubaexin nota sangre, a lo que John Cheon responde que no es suya. Dubaexin está en shock por lo que pasó en la habitación de Ban-Oh, y John Cheon responde con calma que solo pidió prestado algo de dinero, nada más. Explica que los guerreros del clan necesitan buena comida y que no pueden permitirse perder a ninguno más. El anciano le pregunta si robó el dinero ya que la habitación de Ban-Oh nunca le prestaría dinero, pero John Cheon reafirma que les pidió que registraran la deuda en los libros. Luego le ordena al anciano, Ho Wan-bon, que de lo único que debe preocuparse es de alimentar y vestir a sus hermanos. Los dos ancianos observan a John Cheon mientras se va, preguntándose si tal locura realmente existe en el mundo. Más tarde, John Cheon se encuentra ante el altar conmemorativo de sus padres y dice que nunca tuvo padres, por lo que no conoce las palabras correctas para consolarlos. Pero les asegura que sus problemas financieros están en gran parte resueltos, y de ahora en adelante, él se encargará de sus hermanos y de todos en esta casa y les pide que descansen tranquilos. Luego habla sobre su próximo duelo contra Cheon Daebo en el que está apostando el manual secreto del clan y les promete a sus padres que les romperá el cuello por ellos. En una escena posterior, los guerreros del clan se quejan de agotamiento. Después de ser encargado de mover cajas muy pesadas, John Cheon llega y revela el contenido de las cajas, espadas de entrenamiento extremadamente pesadas que pesan 30, 48 y 66 kilogramos, y confirma que están todas allí. Ma-sok le pregunta por qué ordenó tales cosas que a los guerreros les costó tanto cargar. John Cheon responde con una pregunta retórica, ¿para qué más se usa una espada? Y luego añade, la balanceas. Decide empezar con la más ligera, la espada de 30 kilogramos. Pero cuando intenta levantarla, le cuesta inmensamente, apenas puede moverla. Ma-suk se sorprende de su intento de balancear algo tan pesado. John Cheon se siente frustrado, pensando que esperaba esto, pero ni siquiera puede levantar 30 kilogramos y maldice su maldito cuerpo. John Cheon continúa tratando de levantar la pesada espada, asegurándose a sí mismo que no puede rendirse aquí. Con gran esfuerzo, usando ambas manos, apenas logra levantarla del suelo, jadeando por el agotamiento. Luego le ordena a Ma-sok que deje de mirar y que haga lo que se le dijo, que es añadir carne a sus comidas a partir de ahora. A medida que pasa el tiempo, solo quedan 15 días para el duelo. John Cheon se da cuenta de que su cuerpo ahora posee la ortodoxa constitución celestial, que es completamente opuesta a las artes demoníacas que su maestro le inculcó. Esto le deja con un solo camino, dominar las formas de las 9 espadas de la soledad, una técnica que heredó del hermano cercano de su maestro. Él ve esto como su única forma de sobrevivir. Mientras tanto, las noticias de lo que pasó llegan a Chang Daebo, que no puede creer que Hua Mujin eliminó a la pandilla de Ban-Oh Cheng. Su subordinado confirma la noticia, añadiendo que estarán fuera de servicio durante 2 semanas. Debo se pregunta qué poder usó Hua Mujin ya que no tiene energía interna. Luego sonríe sardónicamente, comentando que un pura sangre sigue siendo un pura sangre y decide que deben preparar un regalo para el joven maestro Hua. Expresa su entusiasmo por el duelo, queriendo ver cada truco que Hua Mujin tiene bajo la manga. La escena vuelve a John Cheon entrenando rigurosamente. Cheon continuó su duro entrenamiento, golpeando y pateando sin descanso, decidido a perfeccionar sus artes marciales. Piensa que un cuerpo regalado por los cielos debe ser capaz de soportar tanta dificultad.
Después de ver que Masok ha preparado todo lo que pidió, declara que el verdadero entrenamiento comienza ahora. Comienza a practicar la primera forma de las 9 espadas de la soledad, la hoja del avance, que se basa en el principio de avanzar siempre para que ni siquiera el monte Taí se atreva a interponerse en su camino. Luego pasa a la segunda forma, la hoja rompedora de estilo, su principio es romper cualquier arma que enfrente. El intenso entrenamiento empieza a pasarle factura a su débil cuerpo, pero insiste en resistir. Luego patea una bola tan fuerte que rebota por la zona a una velocidad increíble y practica la tercera forma, la hoja cortante del cielo. Su principio es que incluso si el ataque del enemigo sacude los cielos, se dividirá antes de esta espada. Mientras jadea y suda profusamente, siente un dolor agudo en la espalda, pero grita exigiendo pasar a la siguiente forma, decidido a continuar su entrenamiento sin importar el costo. John Cheon continúa su entrenamiento, pasando a la cuarta forma de las 9 espadas de la soledad, la hoja del desmontaje. Su principio es que ninguna rodilla puede resistir esta espada, porque incluso el arte más complejo tiene debilidades y puede ser cortado por la más simple de las hojas. No logró golpear ninguno de los objetivos. Se frustra durante su entrenamiento de cortar troncos que caen y pasa a la quinta forma, la hoja cortante del ejército, que se basa en el principio de que incluso si legiones de enemigos lo atacan, se arrodillarán ante esta espada porque los números no significan nada contra el verdadero poder. Continúa el agotador entrenamiento, pero uno de los troncos lo golpea en la cabeza y grita de ira exigiendo pasar a la siguiente forma. Practica la sexta forma, la hoja que divide la luna, donde intenta cortar velas sin extinguir sus llamas con el principio de que incluso la luna se dividirá en dos ante esta espada. Luego entrena en la séptima forma, la hoja que hiende la gran tierra, con el principio de que la tierra misma abre un camino para esta espada. Y una vez que se corta, el tamaño se vuelve irrelevante. John Cheon se pregunta cómo su cuerpo sigue intacto a pesar de todo este esfuerzo. Procede a la octava forma, la hoja que destroza el cielo con el principio de que los cielos mismos se dividirán ante ella y que no hay nada en este mundo que no pueda cortar. Finalmente, llega a la novena y última forma, la hoja de la separación final, cuya filosofía es que después de que uno se ha cortado a sí mismo y a su espada, ya no hay razón para sostener una espada. John Cheon reflexiona sobre su entrenamiento, preguntándose si lo que está haciendo es solo una imitación ciega. Vuelve en su memoria al pasado cuando su maestro le estaba enseñando la forma final. Recuerda cómo dudaba del valor de este arte, llamándolo incompleto, y preguntándose cómo merecía ser llamado un arte de la espada. Encontró las descripciones de las formas exageradas e infantiles, como cortar la tierra, el cielo y a uno mismo. Su nuevo maestro no lo negó, pero se preguntó si el legado de su amigo debería terminar así e insistió en que Son Chaean no continuara porque él no podía. Le reveló que el creador de este arte era el único espadachín que podía igualarlo. El maestro explicó que el creador de este arte no tenía energía interna y debió usar Donggon, un estilo considerado un arte marcial de bajo nivel para construir fuerza a través del movimiento físico. John Cheon trató de insultar el nombre del arte marcial, pero el maestro lo golpeó en la frente, y entonces el joven John Cheon entendió. El maestro continuó su explicación, diciendo que repetir los movimientos de la espada 1000 veces provocaría un cambio en su cuerpo. Unas 100.000 veces le darían un aura de espada, y 1.000.000 de veces lo harían invencible en todas las tierras. John Cheon recuerda haberle preguntado entonces a su maestro si el creador del arte estaba realmente a la par con él, y su maestro respondió que no podía garantizarlo. Pero si luchaban, uno de ellos seguramente moriría. En el presente, mientras John Cheon piensa en el creador de este fascinante arte, Masok lo llama preocupado e intenta despertarlo abofeteándole la cara. Después de que Masok lo despierta de su desmayo, expresa su preocupación porque no se despertaba. John Cheon amenaza en broma con matarlos y lo golpea de nuevo para despertarlo. John Cheon se pregunta cómo se desmayó después de solo una serie de movimientos, dándose cuenta de que tiene un largo camino por recorrer. Masuk sugiere que coma algo porque se está haciendo tarde. Mientras come, John Cheon se sorprende al ver carne de cerdo, y Masuk le recuerda que él fue quien ordenó un plato de carne el día anterior y le dice que lo disfrute porque no recuerda la última vez que comieron carne. John Cheon ordena que se prepare carne de res a partir de mañana, explicando que es buena para desarrollar músculo, lo que sorprende a Masok. John Cheon le dice que no se preocupe por el dinero y que use lo que pidieron prestado, insistiendo en que comerá solo carne en sus 3 comidas todos los días hasta el duelo.
Masuk le pregunta a su joven maestro cuánto tiempo lleva aprendiendo tales artes marciales, y John Cheon responde con una pregunta, preguntando si es extraño. John Cheon admite que lo es, ya que es extraño que alguien que no actuaba como un humano normal de repente comience a practicar artes marciales. Masok agrega que es sorprendente cómo logró derrotar a los miembros del salón de Baino con un solo palillo, y ahora está aprendiendo un arte de espada aterrador. John Cheon comienza a afirmar en broma que no es Wamujin, sino el demonio divino, pero Masok lo interrumpe, diciéndole que detenga este disparate. Masok expresa su verdadera preocupación, que es que teme que John Cheon pueda perder la memoria nuevamente y convertirse en una persona diferente, o que pueda desaparecer algún día. Con preocupación, le pregunta si está pensando en abandonar el clan Junghwa. John Cheon lo tranquiliza, prometiendo que nunca abandonará el clan, al menos no antes de que se convierta en la familia mariscal más grande de Sichuan. Masuk está atónito por este gran objetivo, por lo que John Cheon lo golpea en la cabeza y le dice que se vaya. John Cheon piensa que lograr este objetivo también satisfaría el espíritu del verdadero Hua Mujin. Mientras tanto, los dos ancianos discuten el duelo que tendrá lugar en 10 días. Du Baekson dice que Cheon Daibo severamente intentará acabar con la vida del joven maestro Hua y apoderarse del legado del emperador de la llama. Zhou Wanbong sugiere que escapen antes de eso, argumentando que no pueden permitir que los dos miembros restantes de la familia sean dañados. Son Chae continúa su arduo entrenamiento. Después de balancear la espada todos los días, finalmente ha logrado desarrollar algo de músculo en sus brazos. Ahora es capaz de balancear una espada de hierro de 66 kilogramos con una mano, pero aún se pregunta por qué su forma de espada sigue siendo inestable. Una semana antes del duelo, sus dos hermanos menores lo visitan durante su entrenamiento. Les pide que vayan a jugar a otro lugar porque es peligroso, pero le dicen que están preocupados por él ya que lo han estado observando esforzarse durante días. Su hermana Soyeon le pregunta si está haciendo esto por lo que ella dijo antes sobre que él era la causa de la muerte de sus padres y admite que lo dijo porque estaba muy enojada en ese momento. John Cheon suspira, pensando que cada vez que ve a estos dos niños, recuerda a los otros niños de su vida pasada. Después de asegurarles a sus hermanos que está bien, su hermano menor Do-jin expresa una gran admiración por su postura de lucha e intenta imitarla, mientras que su hermana Soyeon corrige su forma, diciendo que los brazos de su hermano estaban más extendidos. John Cheon los observa con una sonrisa, admirando su ternura mientras lo imitan. Esta escena desencadena un viejo recuerdo en el de cuando estaba entrenando con su maestro en su vida anterior. Recuerda cómo su maestro lo guió sobre la técnica de respiración correcta e importante para el estilo de espada Doge-go, una larga exhalación al balancear la espada, luego sostener y no apresurarse, y finalmente, una inhalación lenta y breve al regresar a la postura de listo. John Cheon finalmente se dio cuenta de que la parte más importante de la espada Dogu-go no era su borde brillante, sino la técnica de respiración del discípulo que le daba vida. Y John Chae se da cuenta en el presente de que había olvidado estas palabras cruciales de su maestro. Reasegura a sus hermanos nuevamente, prometiéndoles que ganará el duelo sin importar el costo, luego les pide que regresen a su habitación. Después de que se van, se preguntan con preocupación si todo está bien. John Chaeyan regresa a su entrenamiento, esta vez aplicando la técnica de respiración que recordó, una larga exhalación, sosteniendo y sin apresurarse, luego una breve inhalación. Mientras practica la quinta forma, la forma de la matanza, se concentra en liberar toda la energía interna reunida en su cuerpo en un solo golpe y logra ejecutarla perfectamente. Resulta que Donggon o meditación en movimiento es un tipo de Qigong que se basa en la construcción de energía interna a través del movimiento. A diferencia de otros métodos, se clasifica como un arte marcial de bajo nivel porque no ayuda mucho a expandir las vías de energía. Sin embargo, dominarlo no es tan difícil como había imaginado, ya que se basa principalmente en una respiración estable. John Cheon se da cuenta de que, a diferencia de antes, cuando el entrenamiento con espada era difícil, sincronizar su respiración con los movimientos de la espada ha estabilizado gradualmente su cuerpo. Después de repetir el entrenamiento docenas de veces, la energía dispersa en su cuerpo, que se había acumulado a lo largo de los años, comenzó a condensarse lentamente. Más tarde, Zhou Wanbong le pregunta a Masok si John Cheon continúa su entrenamiento. Masok le contó sobre el asombroso desarrollo, señalando que su joven maestro solía colapsar constantemente antes, pero ahora no muestra debilidad y se ha convertido en una persona completamente diferente. Masok atribuye esta mejora al tratamiento de inmortal que había recibido anteriormente.
Pero Hwan Bon piensa para sí mismo que esto es imposible ya que ningún tratamiento podría conducir a una recuperación tan rápida. Hwan Bon le pide a Masuk que le haga saber si le sucede algo urgente. Masuk está de acuerdo y luego lo deja a toda prisa. Mientras Masuk lleva una comida a su joven maestro, se detiene en shock al ver el campo de entrenamiento completamente destruido, y en su centro se encuentra John Cheon con un aura poderosa. Cuando Masuk ve la destrucción del campo de entrenamiento, se queda atónito y se pregunta qué pasó. John Cheon se queja de que el lugar se ha vuelto demasiado pequeño para continuar entrenando y anuncia que usará el gran salón de entrenamiento a partir de ahora. En el gran salón de entrenamiento, donde entrenaban los guerreros del clan, Jun Chae llega y señala la presencia de invitados. Masok avanza tímidamente e informa a los guerreros que el joven maestro usará el salón, lo que los sorprende. John Cheon se dirige a ellos directamente, explicando que debe entrenar solo y necesita mucho espacio. Así que está tomando prestado el salón y les pide que usen otro campo de entrenamiento cercano. Uno de los guerreros se burla de él, llamándolo cadáver medio muerto y preguntándose qué tonterías está diciendo. Añade que solo balancear una espada no convierte a nadie en guerrero, especialmente a alguien cuya hoja no ha sido manchada con una sola gota de sangre. John Cheon nota las miradas desafiantes en los ojos del guerrero, quien continúa su objeción. El capitán de la guardia, Cheo Boen, interviene y ordena a los guerreros que se retiren, afirmando que el joven maestro, Hua, está practicando artes marciales. Pero el guerrero rebelde murmura que la locura del joven maestro ha regresado. John Cheon detiene al capitán de la guardia y confronta al guerrero directamente, diciéndole que exprese su objeción en su cara en lugar de murmurar como un cobarde. Cheol Boine pregunta qué está sugiriendo, y John Cheon responde que cuando los guerreros tienen desacuerdos, los resuelven peleando. El capitán intenta intervenir nuevamente, diciendo que ningún guerrero puede desenvainar su espada contra el heredero de la familia. John Cheon replica con un proverbio, diciendo que un verdadero perro de guerra no ladra, mientras que un perro que ladra es uno asustado. Luego se dirige a Cheo Boen, desafiándolo a no ladrar si no va a dar un paso al frente para pelear y a vivir acobardado como un cobarde. Cheol Boen se enfurece y desenvaina su espada, prometiendo que John Cheon se arrepentirá de esto. John Cheon responde fríamente que el arrepentimiento no está en su naturaleza. Comienza la pelea, y los guerreros se sorprenden de que John Cheon esté peleando sin espada y con movimientos extraños. John Cheon esquiva todos los ataques de su oponente con facilidad, lo que lleva al capitán a gritarle que deje de esquivar y lo enfrente honorablemente con su espada. John Cheon está de acuerdo con esto, mientras que el capitán de la guardia piensa para sí mismo que han pasado 25 años desde que se unió al clan Junghua. Mientras el capitán de la guardia Cheo Boen estaba pensando que el joven maestro Hua era la causa de la caída del clan y que solo ahora estaba comenzando a hablar sobre artes marciales. Le gritó a John Cheon que necesitaba conocer su lugar y lo atacó. En respuesta al ataque, John Cheon usó la segunda forma de las 9 espadas de la soledad, el golpe de extinción, y bloqueó fácilmente el ataque de Cheo Boen. Boine se sorprendió, preguntándose sobre esta técnica que incluso fue capaz de sacudir su energía interna. John Cheon admite que todo lo que dijo Boine es verdad y le dio un poderoso uppercut en la cara al capitán de la guardia, pero John Cheon afirma que las cosas cambiarán a partir de ahora. Boine se da cuenta de que la mirada de John Cheon ha cambiado por completo de su anterior mirada apagada y ahora es la mirada de un verdadero guerrero lleno de determinación. En ese momento, John Cheon derrota al capitán de la guardia en medio del asombro de los espectadores que se preguntaban cómo había ganado el joven maestro Hua. Los guerreros corren hacia Cheo Boen preocupados para ver cómo está. John Cheon se para sobre Boine derrotado y pregunta si ahora tiene alguna queja. Uno de los guerreros grita que la pelea fue deshonrosa, alegando que John Cheon sabía que Boine no podía enfrentarlo en serio. Pero Boine le grita que se calle, luego Boine se arrodilla y admite su derrota. Le dice a John Cheon que ha aprendido algo hoy, y John Cheon le ordena que se retire, tras lo cual Boine declara su lealtad. Después, el capitán de la guardia ordena a todos los guerreros que no interfieran y que se muevan al campo de entrenamiento lateral. John Cheon también le pide a Masok que se vaya, para permanecer solo en el gran salón de entrenamiento. Desde la distancia, uno de los guerreros le pregunta a Boine por qué se echó atrás, pero Boine lo niega, insistiendo en que lo peleó en serio. El guerrero no le creyó y preguntó por qué se había retirado durante el duelo. Boine cuestionó la afirmación de su retirada, negándolo rotundamente, diciendo, ¿quién dijo que me retiré? Yo no me retiré, casi lo mato. Boine no podía entender qué le había pasado a John Cheon para cambiarlo tanto.
Boing concluye que el joven maestro Hua ha ganado una oportunidad de algún tipo y cree que, dado que el joven maestro ha cambiado, las cosas podrían estar bien. En la noche anterior al duelo con el gremio de comerciantes de Changhua, los ancianos Du Baixen y Zhou Guanbong están hablando. Uno le pregunta al otro cuántos años han pasado desde que se unieron al clan, y el otro responde que han pasado unos 37 años. El primer anciano recuerda con cariño lo magnífico que era el maestro Yonghe del pico Huazhou en el pasado. El anciano Zhou Guanbong recuerda cómo el maestro Yonghe apareció solo y obligó incluso al arrogante clan Tang a reconocer su fuerza marcial. Entonces el otro anciano, Du Baixon, le recuerda el juramento que hicieron de dedicarle sus vidas debido a la deuda que le debían, y Zhou Guanbong lo acusa de estar a punto de traicionar ese juramento ahora. Du Baixon niega que esto sea una traición, argumentando que el linaje y el legado del maestro deben continuar de una forma u otra. Guanbong reflexiona sobre los 17 años que pasaron cuidando la locura del joven maestro Hua mientras veían colapsar al clan Yunghua. Él cree que incluso si se encuentran con el maestro Yonghe en el más allá, él no los culparía, luego pregunta si todo está listo para su partida. Baexin confirma que no hay mucho que preparar, solo algo de oro para establecerse en un nuevo lugar, algunos guerreros y 4 placas de mando. Luego le pide a Guanbong que se adelante. Baexin explica que se quedará porque, a pesar de todo, el joven maestro Hua sigue siendo del linaje de ese hombre y alguien tiene que cuidar su cuerpo. Revela que un maestro contratado por el gremio de comerciantes de Chunghua asistirá como testigo al duelo, lo que Baexin ve como un intento de legitimar su robo. Sabe que esta gente malvada ni siquiera dejará una brizna de hierba atrás. Luego le ordena a Guanbong que se vaya y espere en el lugar prometido, señalando que los 2 niños pequeños ya estarán lo suficientemente impactados. En otra parte, John Chae se queja de que la carne ha estado dura últimamente, y Ma Seok responde que los cortes baratos de ganado siempre son duros. John Cheon pregunta si ya se han quedado sin dinero, y Masuk responde que no lo sabe porque el administrador principal les da muy poco para empezar. Masuk pregunta si él robó la carne, pero el otro niega ser tan mezquino. Entonces John Cheon le pregunta por qué sugirió huir y fue abofeteado por ello. Mientras tanto, John Cheon se está preparando para el duelo y le pide a Ma Seok su opinión sobre su apariencia. Ma Seok responde honestamente que se veía mejor cuando estaba envuelto en vendas. John Cheon ignora el comentario y decide que es hora de irse. Cuando comienza a moverse, Du Baexin aparece y pregunta si realmente planea ir. John Cheon pregunta sarcásticamente si él también está aquí para sugerirle que huya. Du Baexin lo niega, así que John Cheon le dice que espere allí porque derrotará a esos ladrones y volverá en un instante. Du Baexin insiste en ir con él. John Cheon encuentra todo el asunto tedioso y se queja de la excesiva preocupación de la gente mayor, luego declara con confianza que los va a aplastar de todos modos y les ordena que se pongan en marcha.